Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre tu vida, querido amigo, querida amiga, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Estamos contentos, con gozo, con alegría, porque Dios es precioso en nuestras vidas. Dios ha sido muy lindo para con nosotros y nos concede una vez más estar saliendo a través de este medio de comunicación, este canal de Maná del Cielo. Gloria al Señor. Maná del Cielo. ¿Sabe usted lo que es el maná del cielo? Gloria al Señor. Es comida celestial. Gloria al Señor. Dios les dio a comer comida del cielo al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y qué bonito nombre es el nombre de este canal de televisión. Amén. A veces no examinamos, no visualizamos los nombres tan lindos que se ponen a los programas de televisión, de radio, donde se predica el bendito mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bonitos nombres escogen los hombres y las mujeres de Dios para ponerle esos nombres preciosos a los programas de televisión cristiano. Gloria al Señor. Maná del cielo, alimento para tu alma. Gloria al Señor. ¿Sabe? Jesús nuestro Señor dijo en el capítulo 4 de San Mateo y su versículo 4, dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre. Hablando del alimento material solamente, Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre. El hombre también necesita el alimento espiritual, el alimento del cielo. Aleluya. Y eso es la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Dijo el Señor Jesús allá en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan: no os dio Moisés, aleluya, el pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Gloria al Señor. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan del cielo que da vida al mundo es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo, dice el Señor. Aleluya. Para que todo aquel que coma de este pan viva para siempre. Gloria al Señor. El que come, aleluya, de este pan, dijo Jesús, vivirá para siempre. Y esa es la voluntad del Señor, querido amigo, querida amiga, de que tú vivas para siempre. Amén. No que estés en condenación para siempre, porque la Biblia habla de vida eterna. Gloria al Señor. Y esa es la voluntad de Dios para la humanidad, para el hombre. Dice la palabra del Señor que Dios no quiere. Mire qué lindo es conocer la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere. Amén. Qué lindo es conocer la voluntad del Señor. Él quiere. Mucha gente dice: ¿cuál será la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que te salves, que no te pierdas, que procedas al arrepentimiento y que creas en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que las obras de Dios es de que tú creas en el que Él ha enviado. Amén. Bueno, en este día tenemos un tema muy importante. Tal vez le va a sonar sencillo, y déjeme decirle que las cosas de Dios no son complicadas. Amén. Las cosas de Dios son tan sencillas. El hombre se complica la vida, pero las cosas de Dios son sencillas, no son dificultosas. Amén. Inclusive Jesús nuestro Señor dijo, cuando Él se refirió a que nos apegáramos a Él, que confiáramos en Él, que nos uniéramos a Él. Y Él dijo esta palabra. Eso lo encuentra usted en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, versículos 28 y 29. Bueno,
Tan sencillamente dijo el Señor Jesús estas palabras y dijo: lleven mi yugo sobre vosotros. Llevar mi yugo sobre vosotros. Y dijo así: porque mi yugo es fácil de llevar. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor mismo, el mismo Señor nuestro Jesucristo dijo: mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. ¿Se da cuenta? Las cosas del Señor no son difíciles, son sencillas. Gloria al Señor. Está que nosotros nos dispongamos a querer hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Hacer la voluntad de Dios no es como mucha gente: yo creo que los mandamientos de Dios son muy pesados. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga. Al contrario, el salmista en el Salmo 119 dijo que el guardar los mandamientos del Señor, eso le traía alegría al corazón. El guardar los mandamientos del Señor, dice: has dado a mi corazón alegría con tus mandamientos, y en guardarlos, en obedecerlos, dijo, hay grande galardón, hay grande recompensa. Gloria al Señor. Bueno, el tema de este día lo pusimos con signo de interrogación. Es una pregunta. Amén. Una pregunta muy sencilla, pero muy importante. Porque de ahí depende dónde pasaremos la eternidad. Amén. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Y la pregunta es: ¿quieres irte al cielo? ¿Te quieres ir al cielo? Amigo, amiga, ¿a dónde quiere pasar la eternidad? ¿Usted quiere estar en la presencia de Dios por la eternidad? Estar en el cielo, allá donde la Biblia describe que allá no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, todo es puro, no hay pecado allá en el cielo, allá no hay maldad. Amén. Allá no hay, nadie va a llorar, porque el Señor dice que enjugará toda lágrima. No habrá más lágrimas, no habrá más tristeza, será todo gozo y alegría. Y no crea que por 100 años, ni por 1000 años, ni por 2000 años, por una eternidad entera, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros por medio de Jesucristo. Nos ofrece el Señor la salvación, la vida eterna. Gloria al Señor. Por eso la pregunta que pusimos ahí en su pantalla la puede ver usted. ¿Te quieres ir al cielo? ¿Te quieres ir al cielo? ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Cuál será su respuesta? Me imagino que lo más natural es que usted va a decir: claro que me quiero ir al cielo. Amén. Si hacemos encuestas, yo a mucha gente me gusta preguntarles: oiga, ¿usted se quiere ir al cielo? Y hasta este día toda la gente me ha respondido positivamente. Amén. Claro que me quiero ir al cielo. Oiga, pero ¿qué necesitamos hacer para ir al cielo? Gloria al Señor. Para tener la salvación del alma, para obtener la vida eterna. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, hay un contraste entre la palabra de Dios y lo que dice la tradición. ¿Ok? La tradición enseña de que nosotros podemos ganar méritos para irnos al cielo haciendo buenas obras, siendo buenas personas, ¿ok? Haciendo caridades, ayudando a los pobres. Y déjeme decirle que todas esas cosas es bueno hacerlas. Es bueno ayudar al necesitado. Es bueno hacer obras de caridad. Es bueno tratar de ser buenas personas, buenos ciudadanos. Todo eso es bueno. Pero nada de eso es suficiente como para que usted y yo obtengamos la salvación. Porque la salvación del alma
no se obtiene por hacer buenas obras, por ser buena persona tampoco. La salvación del alma no se obtiene a través de los méritos personales ante Dios, sino que la salvación del alma se obtiene por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y le voy a dar base bíblica. Yo quiero que usted tenga base bíblica. Le digo que hay un contraste entre la tradición y lo que dice la palabra del Señor. Amén. El Señor dice en su palabra, y quiero que apunte las citas bíblicas, por favor. Le voy a dar una cita bíblica para que tenga usted base bíblica, lo que dice la palabra del Señor. Acá vamos a ver en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Yo siempre recomiendo que por favor anote las citas bíblicas y las confirme con su Biblia. Por favor, yo le recomiendo siempre estudie la Sagrada Biblia, la santa palabra del Señor, pero asegúrese que sea la Biblia, ¿ok? El otro día llegué a un lugar donde tenían en ese negocio, en la sala de espera, tenían un librito negro que parecía la Biblia, pero no es la Biblia, ¿ok? Le voy a recomendar algo, queridos amigos, amigas. Cerciórese, asegúrese de que lea la pasta en la Biblia que diga la Santa Biblia. Santa Biblia. Si no dice la Santa Biblia, no es la Biblia. Usted va a encontrar muchos libros que se parecen a la Biblia. ¿Ok? Inclusive, cuando yo era monaguillo, amén, en la tradición católica donde yo me crié, el libro que está ahí enfrente de toda la gente, en donde se dirige el cura para dirigirse para decir la misa, hay un libro en el púlpito y toda la gente cree que ese libro que tiene ahí es la Biblia. Eso es lo que todo el mundo se imagina. Pero déjeme decirle que el libro que tienen ahí en el púlpito, en la iglesia católica, donde se da misa, ese libro que está ahí, si usted subiera arriba, claro que a usted no lo van a dejar que se suba a ver, pero los que hemos estado ahí, porque yo estuve por muchos años ayudando miles de misas, como monaguillo, ese libro que está ahí no es la Biblia, se llama el misal. Es un libro que ante los ojos del hombre, porque vemos que es un libro así grande, negro, pensamos que es la Biblia. Y no, es el misal. ¿Ok? Por tanto, lo que se lee ahí no es la Biblia. Ahora, el misal contiene porciones pequeñas del Evangelio. Porciones nada más. Pero no es la Biblia. Es un libro que parece la Biblia y no es la Biblia. El otro día que estaba en ese lugar también miré un librito y le pregunté al muchacho, ¿usted puso la Biblia aquí? Me dije, sí, ahí la pusimos para que la lean las personas que vengan. Pero le dije, pero este libro parece la Biblia, pero déjeme decirle que este libro no es la Biblia. ¿Ok? Era el libro de los testigos de Jehová. Y decía, le dije, miren la pasta, fíjese lo que dice. No dice la Santa Biblia. Fíjese que ese libro dice traducción del Nuevo Mundo de la Escritura. Eso no es la Biblia. Amén. Es un libro que ellos acomodaron a su doctrina. Y le quitaron todos los versículos, cambiaron los versículos donde habla de la deidad de Jesucristo. Amén. El primer versículo que lo tergiversaron, le dieron vueltas, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1.
le pusieron, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era uno de los dioses. Y le pusieron uno de los dioses con D chica, como si Jesucristo fuera un dios pagano. La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque Jesucristo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que examinar, cerciorarnos. De lo contrario, vamos a ser engañados. Amén. Está en el mundo operando un espíritu de mentira, un espíritu de error, un espíritu de falsedad, un espíritu de engaño. La Biblia dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La única manera de ser librado de la falsedad, del engaño, de la mentira, del error, es conociendo la verdad. Y la palabra de Dios, las sagradas escrituras, es la verdad. Gloria al Señor. Y en el libro de los Hechos, apunte la cita bíblica, libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, apúntelo por favor. Hechos 16, versículo 30. Está hablando de aquel hombre que la Biblia le llama el carcelero de Filipos. Allá en Filipos, donde Pablo y Silas fueron encarcelados en un calabozo después de haber sido azotados por haber liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación o un espíritu de pitonisa. Por esa razón fueron encarcelados. Y estando encarcelados, dice la Biblia que ellos a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De repente el Señor provocó un terremoto, dice la Biblia. Aleluya. Y las puertas se les abrieron por sí solas y las cadenas se le cayeron. Cuando el carcelero encargado de custodiar a esos presos, incluyendo a Pablo y a Silas, miró esto, la Biblia dice que se precipitó adentro del calabozo donde estaba Pablo y Silas, haciéndoles esta pregunta. Aleluya. Mire qué pregunta, que se parece más o menos a la pregunta que hacemos en el título de el mensaje de este día. La pregunta que este hombre hizo fue así: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Y el título de la palabra de este día, el mensaje es: ¿quieres irte al cielo? ¿Te quieres ir al cielo? Casi se parece. La diferencia que la pregunta del carcelero, el que le está preguntando qué es lo que él debe de hacer para tener la salvación, para tener la vida eterna asegurada. Gloria al Señor. Qué pregunta tan sabia y qué pregunta tan inteligente la de este hombre. Amén. Sabe que muchísima gente en el mundo ni siquiera piensa en que un día va a partir de este mundo. La mayoría de gente no le gusta pensar en estas cosas. Cuando alguien habla de que va a llegar el día de la muerte, dice, no, por favor no hables de eso. No arruines la plática, le dicen a uno. Cambia de plática, por favor. No hables de cosas tristes. Es que no es una cosa triste. Es una cosa importante. Es de sabios preparar, aleluya, el porvenir, es donde vamos a pasar la eternidad. El alma del hombre es eterna. Amén. Dios puso
eternidad en el corazón del hombre. Perdón. El hombre, alabado sea Cristo, aunque su cuerpo físico va a dejar de funcionar, el alma es eterna. ¿A dónde pasará la eternidad? Gloria al nombre de Jesús. Toda la gente tiene un poco de conocimiento, aunque no sea cristiana, aunque no sea evangélica, la gente sabe que hay otra vida. La mayoría de gente, son muy pocas las personas que no creen en que hay una vida después de la muerte. Son muy raras. Amén. Por eso la mayoría de gente trata de acercarse a Dios. El problema es de que se acercan de la manera errónea. Solamente hay una manera en que podemos acercarnos a Dios. Aleluya. O llegar a Dios de una manera única, y es a la manera de Dios, como Dios nos lo dicta en su palabra. Alabado sea Cristo. La única manera de poder acercarnos a Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es, aleluya, el camino. Jesús lo dijo. Amén. Alabado sea Dios. Por este hombre, el carcelero de Filipos, la pregunta que hace con mucha lógica. Amén. Si nos ponemos a meditar en qué pregunta tan importante la que este hombre le hizo al apóstol Pablo y a Silas. Se precipitó dentro del calabozo, dice el versículo 30. Dice, y sacándoles, porque en el verso 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro. Ahí en el verso 29 se precipitó adentro. Corrió adentro del calabozo donde se encontraba Pablo y Silas. Al ver lo que el Señor había provocado, había hecho que las puertas se abrieran del calabozo donde estaba Pablo y Silas y los demás, y que las cadenas con las que estaban ellos encadenados, nadie llegó a quitárselas. El poder de Dios descendió en ese momento y fueron librados de las cadenas que se les soltaron por sí solas. Aquel hombre estaba, oiga, sorprendido totalmente, y fue cuando se precipitó adentro y sacando fuera del calabozo a Pablo y Silas, les preguntó esa gran pregunta. Gloria al Señor, que repito, esa pregunta no la deberíamos de hacer nosotros. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. ¿Qué debo hacer para tener asegurada la salvación de mi alma? Gloria al Señor. Muchísima gente. Yo estaba hablando el día de antenoche, como a las 8 de la noche, estuvimos en el hospital visitando a una persona, y ella nos estaba contando de una señora que estaba a punto de morir, pero que tenía muchísimo terror a morir. Tenía muchísimo miedo a morirse y no quería morirse. Dice que estaba en agonía, pero ella no quería morir, y que se le abrían los ojos grandotes y tenía un gran terror a morirse. Porque hay un miedo a la muerte. Porque hay un terror a la muerte. Yo le voy a dar la respuesta. El hombre, la mujer que tiene mucho miedo a morirse, que tiene terror a la muerte, es porque no ha asegurado la salvación de su alma ahora que está en vida. Porque ya después de la muerte no se puede obtener la salvación. Eso es lo que la tradición erróneamente enseña. Le hacen creer al hombre, oiga, por eso le dije que hay una contradicción entre la tradición de los hombres y la palabra de Dios, que es la verdad. Hay una gran contradicción, porque la tradición del hombre te dice que tú puedes obtener la salvación por medio de las obras, por medio de caridades,
por medio de ser una buena persona, y que aún se te puede ayudar cuando ya te hayas muerto. Se te puede rezar según la tradición. Se puede rogar para que tu alma salga del purgatorio y te sean perdonados los pecados. Todo eso es lo que dice la tradición. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice totalmente diferente a lo que dice la tradición. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. La Biblia no nos da esperanza para después de que el hombre muere. Si el hombre se arrepiente en vida y reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, obtuvo la salvación de su alma. Si la persona verdaderamente se arrepintió de sus pecados y reconoció a Jesucristo como su único Salvador de su alma, tiene vida eterna. Jesús lo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios. Pero si el hombre no se arrepiente, ahorita que tiene la oportunidad, ahora que tiene vida, si no se arrepiente de sus pecados y rehúsa creer en Jesús, el Hijo de Dios, la Biblia dice que aquel que rehúsa creer en Cristo, aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, aquel que rehúsa arrepentirse, aquel que rehúsa humillarse a Dios, la Biblia dice que no verá la vida. Ay, ay, ay. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces miremos lo que este hombre, el carcelero de Filipos, hace al ver el milagro que Dios hizo en Pablo y en Silas, en haberlos liberado de las cadenas en las que estaban encadenados. Estaban amarrados sus pies con cadenas en el cepo. Dice la Biblia, usted puede ver, querido amigo, amiga, este relato. Lea todo el capítulo 16 del libro de los Hechos, porque el tiempo no me alcanza a mí. No, yo solamente tengo una hora aquí en el aire, en la televisión. Pero tómese el tiempo, abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, y lea este pasaje, lea este capítulo, lea este relato verídico de la palabra del Señor, porque todo lo que está relatado en la Biblia es verídico, es verdad, es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y vea cómo este hombre, aleluya, dice que sacándolos, ¿a quién? A Pablo y a Silas, sacándolos del calabozo, alabado sea Dios, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Amén. No todo se lo tenemos que dejar a Dios. Mucha gente dice: ay, cuando me muera, que Dios me mande donde Él quiera. Él sabrá dónde me manda. No. Dios te ha dado libre albedrío de que escojas la vida, de que escojas arrepentirte, de que escojas reconocer que eres un pecador y que el pecador necesita el perdón de Dios, que el pecador necesita arrepentirse. Sin arrepentimiento no se puede ir al cielo. Tenemos que reconocer que hemos pecado, hemos ofendido a Dios, y no creer que es una cosa ligera ofender a Dios. No, el pecado trae en sí condenación. La paga del pecado es muerte. Y no crea que estaba hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, separación de Dios por la eternidad. Por eso dice la Biblia que Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Dios demanda
a todos los hombres que se arrepientan, que todos nos arrepentamos, que todos procedamos a el arrepentimiento. Arrepentirse es compungirse, que me duele haber ofendido a Dios y pedirle perdón de corazón. Aleluya. Y déjeme decirle que Dios nos garantiza el perdón. Dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si le pedimos perdón en nuestros pecados al Señor de corazón, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando le confesamos nuestros pecados. Cuando hay un arrepentimiento genuino, de verdad, y le pedimos de corazón al Señor perdón, dice que nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Pero eso tenemos que nosotros, aleluya, preguntarnos como dijo este hombre. ¿Qué debo hacer? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, como le dije al principio de la predicación, al principio del mensaje, las cosas de Dios son sencillas. Las cosas de Dios no son difíciles de llevarlas a cabo. Dios no nos demanda cosa difícil. Nos demanda cosas que podemos hacer con la ayuda del Señor. Amén. Cuando Él pregunta a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Lo ha mirado en su Biblia? Mire, ahí está. Versículo 30 del libro de los Hechos, capítulo 16. Capítulo 16 de los Hechos, versículo 30. Ellos, dice el versículo 31, ellos dijeron, Pablo y Silas le respondieron a este carcelero. Aquí está la respuesta a la pregunta. Y a la pregunta que tú te haces, si tú te estás haciendo esa pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la salvación? Oiga, es algo tan importante asegurar la salvación de nuestra alma. Es algo que debería ser una prioridad en nuestra vida. Amén. Nomás póngase a pensar a cuántas cosas nosotros le damos prioridad. Hay muchas cosas que le damos prioridad antes de darle la prioridad a nuestra salvación. Nos preocupamos por pagar la renta, asegurar que el dinero esté listo cada día primero. Es una prioridad para nosotros. Y hacemos todo lo posible por ahorrar el dinero, juntar el dinero porque se va a llegar la renta, porque tenemos que pagar la renta, porque si no pagamos la renta nos echan para afuera. Está bien, es necesario, pero debería ser primeramente asegurar nuestra salvación de nuestra alma. Amén. Lo que pasa es que vivimos tan confiados que creemos que tenemos la vida asegurada para el día de mañana y jamás nos imaginamos, nunca pensamos nunca nos podemos decir, ¿y qué tal si mañana ya no estoy físicamente en este mundo? No nos pasa por el pensamiento, porque el mismo Satanás se encarga de que a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro pensamiento no vengan esas cosas. El enemigo nos pone tantas otras cosas que nos pongamos a pensar en tantas otras cosas, menos en lo que realmente debe ser una prioridad para nuestras vidas. La seguridad de la salvación del alma. Son muy pocas las personas que se preocupan por
asegurar un lugar donde lo van a sepultar, asegurar pagar el funeral antes de fallecer. La mayoría de gente dice, ay, que me entierran mis familiares, hay que se hagan bola y que ellos a ver cómo le hacen. Por eso vemos hoy en día en las esquinas mucha gente pidiendo ayuda para enterrar a las personas. Andan pidiendo ayuda porque son personas que nunca se pusieron a pensar en de que en cualquier momento uno puede perder la vida física en este mundo. Podemos fallecer, pero es muy rara la persona que se pone a meditar en estas cosas. La mayoría de gente no quiere ni siquiera pensar. Por eso casi nadie se pregunta a dónde va a pasar la eternidad. Pero en este día, ponte a meditar un momento. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres estar en la gloria con Dios en el cielo? Hay un camino. Solo hay un camino de salvación. Solo hay un camino al Padre. Solamente hay un camino al cielo. Amén. Aquí le dijeron a este carcelero, le dieron la respuesta correcta, la respuesta de Dios, la respuesta bíblica. Aquí está, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 30. Ahí está. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oiga, y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo, ahí está. Creer en Jesús. Creer en el Señor no solamente es creer con el intelecto. Yo creo que Jesucristo es el Salvador. Yo creo que Jesucristo es el que liberta al pecador. No, creer en Él es creer con todo el corazón. No solamente con la mente y confesarlo con la boca, sino también creerlo con el corazón. La palabra de Dios dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Primeramente dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Creyeres en dónde? En tu corazón. Creer de todo corazón, con todo el corazón, que Jesucristo murió por nosotros, murió por mí, murió por ti, murió por la humanidad, murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario, y que fue sepultado conforme en las Escrituras, y que al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Aleluya. Por eso dice la palabra claramente, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Creer. Eso es lo que le dijo Pablo y Silas a este carcelero en respuesta a su pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vino la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesús con todo el corazón. Creer en que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Creer que Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Creer que Él derramó su sangre para redimirnos. Aleluya. Creer con todo el corazón que fue sepultado y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Alabado sea Cristo. Apropiarnos del sacrificio que Jesucristo hizo y decir personalmente, por mí Jesús, el Hijo de Dios,
derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por mí el Señor fue clavado en la cruz del Calvario. Hacer ese sacrificio personal. Aleluya, te apropies de los beneficios del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación no es por obras. No es como la tradición dice. Ni tampoco la puedes obtener después de la muerte. Usted ha mirado que cuando fallece una persona que no es cristiana, que es de cualquier religión, de la religión tradicional, usted va a ese lugar y están rezando. Y están, ruega por ella, y Santo Julano ruega por ella, y Virgen Julana ruega por ella, y ruega por él, y ruega por él. Ya no se puede rogar por una persona que ya partió. No se puede hacer nada ya que falleció la persona, ya que dejó de existir en este mundo, ya no se puede hacer nada. Usted puede ver, queridos amigos, amigas, sería bueno que un día vaya usted a un funeral cristiano, un funeral evangélico. Va a ver que en ese lugar ya nos está rogando por ese cuerpo que está ahí presente. ¿Por qué? Porque nosotros los que creemos en Dios y creemos en su palabra, sabemos que en el momento que la persona fallece, en ese momento la persona era cristiana, tenía a Cristo, caminó con Cristo mientras estuvo en vida. La Biblia dice que el cristiano parte para con Dios. El estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor, gloria a Dios. Y cantamos y alabamos a Dios y hay testimonios, aleluya, de lo que la persona fue en vida. Las personas hablan de las cosas que él hizo mientras estaba en vida, pero no estamos rogando por él. Ya no rogamos por su alma. ¿Por qué? Porque si se entregó a Cristo, si se arrepintió de corazón, vivió y caminó en el camino del Señor, ya él está presente con el Señor en la gloria. Amén. Y si una persona muere y no se arrepintió, no se entregó a Cristo, no se convirtió a Cristo, aunque le estén rezando y rezando y rezando y pidiendo, ya no se puede hacer nada. Es en vida que uno tiene que arrepentirse. Mientras hay vida, hay esperanza. Es ahorita que estamos, aleluya, en este cuerpo que podemos nosotros reconocer nuestra necesidad de Dios. Que podemos arrepentirnos. Es en vida en que el hombre puede reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre sin Cristo está enemistado con Dios y necesita, por eso dice el apóstol Pablo, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcilíense con Dios, reconciliaos con Dios, reconcíliense con Dios, porque Dios está rogando al hombre que se reconcilie con Dios, que se arrepienta de su mal camino y que se vuelva a Dios de todo corazón, que se reconcilie con Dios. Y la manera de poder reconciliarse con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede reconciliarse para con Dios, para que la ira de Dios ya no esté sobre usted. Amén. Le voy a leer ese versículo que confirma que el hombre sin Cristo está enemistado con Dios por causa del pecado. El pecado nos separa de Dios. Amén. El pecado trae división entre Dios y el hombre. Pero hay buena noticia. Eso es lo que venimos a hacer los predicadores. A publicar la buena noticia. A anunciar la buena noticia. A decirle que hay un camino. Hay esperanza para usted. No está todo perdido, no. Dios nos abrió un camino. Dios nos abrió una puerta para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y es a través de su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor.
quien nos ama tanto. Alabado sea el Señor. Amén. Ya se me está acabando el tiempo, miren nomás. Aleluya. Vaya al capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿Ok? Los que están leyendo conmigo las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 3, y busque el último versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y el último versículo del capítulo 3 es el 36. Alabado sea el Señor Jesucristo. Cristo le ama, querido amigo, amiga. Por eso Dios envía su palabra a tiempo y también fuera de tiempo. Por eso está el Señor haciendo que su palabra se predique en todo el lugar del mundo, que este evangelio, que es el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, se está predicando por todo el mundo. Porque Dios ama al hombre, Dios ama al pecador y no quiere que se pierda por la eternidad. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Aleluya. Porque Dios quiere que pase la eternidad con Él en gloria. Por eso envió a su Hijo a este mundo. Vino el Señor Jesús, no vino a condenar el mundo, no vino a condenar a la humanidad. El Señor vino a salvar la humanidad. Amén. Pero para eso hay un proceso. Tenemos que nosotros someternos al proceso de Dios. Debemos de creer en el que Él envió, recibir a nuestro Salvador, creer en nuestro Señor y Salvador, reconocerlo y recibirlo en nuestro corazón para que Él haga su obra en nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Ya lo tiene? Capítulo 3, versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga, ahí está. El que cree en el Hijo, en Jesucristo, es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Ahí está. Ahí está la salvación. En creer en el Hijo de Dios, en aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, en obedecer su palabra, el caminar unido a Cristo. Gloria al Señor, apegado a Cristo. Qué lindo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero también nos dice la palabra del Señor lo contrario. Dios nos advierte. Amén. Dios nos predica, nos da la palabra, y su palabra nos muestra las dos caras de la moneda, para que entendamos así. Dios nos muestra las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo, las bendiciones de creer en su Hijo y también las consecuencias de no creer, de ser incrédulos a el mensaje de Dios. Si somos incrédulos al mensaje de Dios, pues vamos a sufrir las consecuencias, no porque Dios quiera que las suframos, sino porque nosotros somos renuentes al llamado de Dios. Dios en su amor y su misericordia nos está llamando. Él llama a toda la humanidad. El problema es que no todos atendemos al llamado. Perdón. No todos atendemos al llamado. Qué bueno fuera, qué alegría le provocaría a Dios que toda la humanidad atendiera al llamado que Él está haciendo, a la humanidad, al arrepentimiento, a que vengan a los pies de su Hijo y que crean en el que Él envió a morir por nosotros, en el que Él envió para salvar nuestra alma. Entonces claramente nos dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué bueno, qué glorioso. Pero también está la consecuencia de no creer, de rehusar creer en su Hijo. La segunda parte del versículo 36 dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuánta gente está bajo este juicio? La ira de Dios está sobre mucha gente y el diablo le hace creer que está bien. Querido amigo, que no te engañe más Satanás. Créele a la palabra del Señor.
Reconcíliate con Dios hoy que tienes vida. Mañana puede ser tarde. Nadie nos garantiza el día de mañana. Hoy es el día de salvación. Acepta a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, si tú quieres, en esta hora cierra tus ojos. Di: Señor, te doy gracias. He oído tu palabra, Señor. Reconozco que soy pecador, Dios mío, que te he ofendido. Pero en esta hora he oído tu palabra y he oído tu llamado al arrepentimiento. Y me arrepiento, me humillo a ti y te pido perdón por mis pecados. Y recibo a Jesucristo, tu Hijo amado, en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma. Lávame con tu sangre, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite.